Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hoy vamos a ver trabajo, presión, volumen y el primer principio de la termodinámica. Es una clase un poco larga, un poco complicada, pero vamos a tratar de cosas. Por favor, si no entienden algo, porque esto tiene mucho concepto, por favor, dígame, profe, no entiendo. ¿Está? Sí, profe. Sí. Bueno, cuando hablamos de trabajo, presión, volumen, a ver, nosotros habíamos visto que era el trabajo, ¿no? ¿Trabajo qué era? Trabajo era fuerza por distancia. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y llevaba un coseno esto, ¿no? Sí. En la física clásica. Bueno, en termodinámica, cuando estamos viendo trabajo, ¿sí? El trabajo en realidad se va a definir desde otro sentido. ¿Por qué? Pensemos en esto, pensemos en un motor a pistón, ¿sí? A ver, básicamente lo que podemos hablar de un motor a pistón es que cuando entra una mezcla de aire y nafta, ¿sí? Sobre el pistón va a empezar a bajar por una diferencia de presión, por un aumento de volumen, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Al empezarse a llenar, la manivela esta empieza a bajar y empieza a girar. Este giro lo que va a hacer es, al rotar, una vez que entró ese volumen, lo va a comprimir, porque este pistón va a volver a subir para arriba, y al comprimirlo y estar a elevada temperatura, va a ocurrir una reacción química. ¿Cómo se llama esa reacción química? Donde los combustibles se mezclan con los comburentes. Explosión. No. Cuarto año, laboratorio de cuarto año. ¿Qué pasa cuando un combustible se mezcla con un comburente? Es una reacción exotérmica. Está bien, es una reacción exotérmica, pero tiene un nombre particular. Combustión, no sé. Combustión, muy bien. La combustión, Ah, una reacción química en la que ocurre una reacción entre el comburente, que es el aire. ¿Cuál sería el comburente? O sea, el aire tiene un montón de cosas, pero ¿cuál es el componente que es comburente en el aire? el oxígeno. El oxígeno, muy bien. El oxígeno y el combustible. ¿Qué sería el combustible en este caso? ¿Qué podría ser? La nafta. Nafta. Y un ejemplo de algún componente de la nafta, alguna de todas las cosas que tiene la nafta, ¿qué puede ser? Petróleo. Vamos más a la química, que un compuesto químico que tenga la nafta. No, ni idea, profe. Ahí se me perdió. Y puede ser octano, puede ser... ¿esto vieron? ¿Lo están viendo? En orgánica. ¿O no? Sí, no hay problema si me dicen que no. ¿Saben lo que es? ¿Saben qué son los alcanos, alquinos y alquenos? No, No. digo la verdad, profe, pues no. Ah, ¿no lo vieron con Cresto? ¿Qué está viendo con Cresto todavía? El de sigma y pi. Ah, bueno, está bien, listo. Bueno, nada, compuestos orgánicos, entonces le vamos a decir. Ya, estos compuestos orgánicos, al reaccionar con oxígeno, producen una reacción exotérmica. Si es una reacción exotérmica, ¿qué va a pasar con el calor? Se libera. Hay liberación de calor. Entonces, ¿cómo va a ser el delta T? ¿Mayor o menor que 0? Mayor. Mayor. Entonces, la temperatura final es mayor que la inicial, ¿no? Claro. Entonces, si el delta T es mayor que 0, ¿cómo va a ser el calor? Alto. ¿Cómo va a ser el calor? Piensen en la ecuación de Q. ¿Q qué es? Q es masa por Cp por delta T, ¿no? ¿Está? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Sí. Si esto es positivo, ¿sí? El delta T, si el delta T es positivo, el Cp siempre va a ser positivo y la masa siempre va a ser positiva. Entonces, ¿cómo va a ser el signo al final de cuentas? Positivo.
va a ser positivo. O sea, lo único que me define el signo es el delta T, eso lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Sí. Entonces el calor va a ser mayor que 0. ¿Sí? Lo que dijeron acá que la reacción es exotérmica. Muy bien. Para una reacción exotérmica, todavía no lo vimos, pero tenemos que usar otra variable que se llama entalpía. No lo voy a decir ahora. Yo lo único que les voy a decir es que hay liberación de calor. ¿Está? Esa liberación de calor vuelve a empujar el pistón para abajo, ¿sí? Y al empujar el pistón para abajo vuelve a repetir el ciclo. Vuelve a entrar aire, vuelve a entrar gas, y eso se vuelve a actuar. Este ciclo, ¿sí? Hay dos cosas interviniendo. Por un lado está interviniendo el calor, como estamos viéndolo acá, y por el otro lado está interviniendo algo muy importante que no lo dije todavía, pero es el trabajo, ¿sí? Hay un trabajo acá que es esta diferencia de volumen que aumenta, acá, no sé si me ven, no ven el puntero, ¿no? Esta diferencia de volumen que aumenta acá. Lo veo, ¿no? Sí, sí, profe. Lo vemos al ratoncito. Ok. Esa diferencia de volumen que aumenta, ¿sí? Me genera un trabajo de volumen, ¿sí? Y ahora vamos a definir qué es ese trabajo de volumen. Borramos esto. Trabajo de volumen. Bien. El trabajo de volumen, ustedes recuerdan que cómo se definía la presión. La presión se define como fuerza sobre superficie, ¿no? ¿No? Sí. Sí. ¿Sí? Y bueno, y el volumen, cualquier volumen, ¿cómo lo definirían ustedes? Un volumen, o sea, para calcular el volumen de cualquier cosa yo necesito saber su superficie y necesito saber la altura, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, entonces, yo lo que puedo decir es, si yo digo que el trabajo de volumen, ¿sí? Es igual a la fuerza por la distancia, si alguien tiene y es capaz, hagan una hojita, ¿qué pasa cuando multiplico presión por volumen? Si la presión es fuerza sobre superficie, y el volumen es superficie por altura, ¿en qué me queda esta cuenta? Háganlo en una hojita. ¿Se entendió lo que quise decir? Pueden decir no y están muy callados hoy. Pueden decirme que no. Profe, estoy pensando. Está bien, listo. Estamos razonando, profe. Bueno. ¿No le queda superficie sobre... no, fuerza sobre superficie al cuadrado por... No, porque la superficie altura? está abajo y acá la superficie está arriba. Entonces, Ah, y la otra cara. ¿Se cancelaría? claro, se cancelan y ¿qué te queda? Fuerza Fuerza por por altura. altura. O sea, la altura es una distancia, ¿no? Claro. Y me queda como trabajo. Entonces, de ahí viene la fórmula de trabajo. Trabajo no solamente se define como fuerza por distancia, sino que es una presión por el volumen también se lo puede definir. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que acá hay una presión. ¿Se acuerdan qué era la presión? ¿Se acuerdan que si algunos lo vieron en cuarto, qué es presión? ¿O qué es cuando yo digo presión? ¿Qué significa? ¿No eran el golpe de las moléculas contra la pared? ¿Cómo? Me quedé. Los golpes de las moléculas de la sustancia contra la pared. Me ¿Sí? quedé. Sí. Es eso. Es digamos, vamos a decirlo mejor, ¿no? Es el movimiento de las moléculas sobre la superficie que lo contiene. O sea, sobre una superficie. Es la fuerza que hacen las moléculas sobre una superficie. Entonces, piensen acá en que hay un montón de moléculas de un gas N, ¿sí? Y este gas lo que está haciendo está aplicando una fuerza sobre esta superficie, ¿sí? Y esa superficie lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a generar? Una fuerza, ¿no? Va a generar una fuerza hacia allá. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe.
Sí, profe. ¿Está? Entonces, si mueve un cierto delta X esto, este émbolo, qué sé yo, lo mueve hasta acá, ¿sí? O vamos a hacerlo mejor, lo mueve hasta acá. Entonces, fuerza por delta X, ¿qué sería? Trabajo, ¿no? Trabajo. O lo mismo que yo puedo decir, la presión externa que está aplicando el objeto desde afuera por la diferencia de volumen, que es esto, que es este volumen que se achicó, porque yo tenía todo un volumen de acá, ¿sí? Y todo este volumen se hizo chiquitito, ¿se entiende? Se hizo esto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, yo puedo decir que el trabajo también lo puedo definir como una presión externa multiplicada por el volumen. ¿Estamos? Eso es Sí. trabajo de volumen. Siempre se va a aplicar cuando tenga fluidos, ¿sí? Y que estén en un émbolo o en un tubo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, acá esta fórmula rara que está acá es lo que está diciendo que es la variación de trabajo va a ser igual a la variación del producto de presión por volumen. ¿Qué pasa acá? Ustedes no vieron derivadas, yo no me quería extender mucho, solo yo lo que quiero decir que, y tengan muy en cuenta esto, tanto calor, ¿se acuerdan que habíamos hablado que era una función de estado? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace como un mes, pero no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan que yo definí una función de estado que había dicho que era? No me Ya le acuerdo, digo, profe. profe. No, profe, no me acuerdo. No Te lo tengo. presento a mi gato, no sé si me están viendo. Una función de estado es una función que no depende del recorrido, sino que depende del estado final e inicial. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que la energía potencial dependía del estado final e inicial? O sea, si yo tengo la energía potencial, bueno, si yo tenía la energía, ¿cómo era energía potencial? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Un medio por Ma- masa No, por... esa es masa cinética. por gravedad por Ah, por altura. altura. Mg por h. Entonces, ese mg por h, lo que yo decía es que si yo estoy a una altura acá y después estoy en otra altura acá, a mí no me importa que haga esto o que haga esto o que haga esto. ¿Qué pasó? Ah, profe, estaba jugando con mi gato, no sabía que tenía el micrófono activado. Bueno, entonces, no importa lo que haga, ¿sí? Yo lo que depende es del punto inicial y del punto final. No me importa el recorrido, ¿se entiende? Eso es una función de estado, ténganlo en cuenta porque yo lo tomo mucho a eso, ¿eh? ¿Estamos? Bien. ¿Entendieron lo que es función de estado? ¿Sí o no? Más o menos, profe. Yo la verdad es que no entendí, profe. Bien. Bueno, pará, borro todo esto. Vamos de nuevo. Chicos, les juro que me cuestan horrores estar con este mouse. A ver. Si yo tengo esta pelota que está acá, ¿sí? Y esta pelota la quiero llevar acá arriba, ¿sí? Entonces, esta es mi altura inicial y esta es mi altura final, ¿sí? ¿Está? Entonces, la energía que yo tenga que poner para llevarlo, yo lo puedo llevar de acá, levantarlo así y llevarlo para acá, por ejemplo, o llevarlo acá primero y después volverlo a llevar allá, o hacer este recorrido así, ¿sí? Estoy haciendo varios recorridos posibles, imagínense todos los recorridos que puedo hacer esto. Al final de cuentas, a mí lo que me importa es que la energía que gasté, ¿sí?
La energía potencial que yo gasté, wow. La energía potencial que yo gasté va a ser la masa por gravedad por altura final menos altura inicial. ¿Se entiende eso? Bueno, Sí, ahora sí. Sí, a mí no me profe. importa el recorrido que yo hice. Yo lo único que tengo que saber es el estado final y el estado inicial. ¿Sí? ¿Está? ¿Me entendieron Sí, todos? profe. Bien. Bueno, Sí, sí. no todas las variables termodinámicas tienen esa particularidad. ¿Se entiende? Sí, El sí. calor y el trabajo no son funciones de estado. No dependen del estado final. Sí, Cami, decime. Camila. Bueno. Bueno, nada. ¿Se entiende eso? El calor y el trabajo no dependen de su estado inicial y final. ¿Se entiende? Depende del recorrido que yo haga. O sea, ¿se acuerdan que trabajo dependía de... Perdón, ¿se acuerdan que el calor dependía de temperatura final menos temperatura inicial? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. También hay una cuestión del recorrido, que cómo yo lo caliente. Cómo yo caliente esa sustancia, cómo la haga o con qué lo haga, va a ser distinto como sea esa variación de calor. Entonces, no voy a poder hacerlo de la misma manera. O sea, siempre me va a costar algo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entiendan eso, y trabajo tampoco es función de estado. Trabajo no depende de mi estado inicial y final, depende de dos cosas, depende de la presión y del volumen. Y eso también me va a afectar. ¿Está? Las únicas funciones de estado yo las voy a nombrar, van a ser 4, ¿sí? Y es la única forma que yo voy a poder tener en termodinámica de poder saber para dónde va a ir una reacción química, por ejemplo, o para dónde va a llegar cierto compuesto, o si va a liberar calor o no ese compuesto, ¿se entiende? O si la reacción química es posible o no, ¿se entiende? De eso me sirve ¿cómo se llama? De eso me sirve para qué es una función de estado. Porque cuando estamos hablando de algo molecular, de algo muy, muy chiquito, yo no puedo seguir cómo va una molécula, o cómo la va haciendo, o cómo es el recorrido de una molécula. Yo no lo veo, yo lo único que veo es el resultado final y de dónde partí. ¿Se entiende? Entonces, no puedo medir cosas que son muy, muy, muy chiquitas. ¿Se entiende? Pues no tengo forma. Imagínense cómo sería la química distinta si yo podía ver molécula por molécula cómo actúan o cómo chocan entre ellas o cómo reaccionan. Es muy complicado. No es fácil, se puede hacer en casos muy particulares. Por eso es el tema de esta función de estado. ¿Se entiende? Yo necesito ver desde dónde partí y hasta dónde llegué. Y que en el medio no me afecte. Por eso me planteo esta cuestión. ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo? ¿O los compliqué más? Sí, sí, profe. Va. ¿Los demás? Lo dejo claro. Genial. Bueno. ¿Entendieron trabajo, presión, volumen? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Miren que va a haber ejercicio después. Bueno, no sé qué, se me tildó todo. Se me rompió el Zoom. Ahí está. Bueno. Sí, medio que se me rompió el Zoom. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, veamos una cosa. ¿Vieron gases ideales ustedes? Hola. No. ¿Cómo, profe? Gases ideales. Ah, no, no No, lo profe. vimos. Bueno. No. Bueno, les presento la fórmula de los gases ideales, que un gas ideal siempre va a depender de tres cosas: de la presión, del volumen y de la temperatura. ¿Sí? Son las tres variables termodinámicas que siempre vamos a usar. Entonces, un gas ideal se define como que la energía invertida, o sea, ese trabajo presión-volumen que está haciendo, va a ser igual al número de moles por una constante, que es R, por la temperatura. ¿Se entiende?
Esas son las tres, de ahí se pueden relacionar. Esta es la fórmula de gases ideales, se las presento. También se puede decir pavo ratón. ¿Por qué es pavo ratón? Porque si yo despejo, tacho la A con la A, tacho la O con la O, me queda esta fórmula de acá. Si la hacen es una álgebra sencilla. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles acá? Si por ejemplo, acá yo les dije que el trabajo era presión por volumen, ¿no? Entonces, algo tengo que mantener constante. O mantengo la presión constante o mantengo el volumen constante. O mantengo la presión constante o mantengo... ¿Sí? Entonces, según lo que mantenga constante, ¿sí? Acá un proceso yo lo puedo graficar de dos maneras distintas. Por ejemplo, si yo mantengo la presión constante, el trabajo va a ser igual a presión por volumen, ¿sí? Y el volumen es el que va a variar. ¿Está? ¿Cómo hago para variar un volumen? Pasa que, como si no vieron gases ideales, a mí se me complica bastante. Pero veamos una cosa. Si yo digo que el volumen en la situación 1, ¿sí? A ver. Entonces no vieron nada de gases ideales porque esto se ve en cuarto también. ¿A quién tenían en cuarto? ¿En qué materia? ¿En física? En física y en laboratorio de ensayos. En laboratorio de ensayos teníamos a Blanco y en física teníamos a Aragorn. ¿A quién? Aragorn, algo así. Ah, el profe que no daba nada, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, veamos esto. Si se mantiene la presión constante, es una ley de los gases ideales que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Pasa que si esto no lo vieron, chicos, se les va a re complicar. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la temperatura 1, o sea, cuánto es la presión constante, si esa presión constante, lo que voy a tener es que voy a tener lo que se llama un proceso isobárico. ¿Sí? Los procesos isobáricos tienen esta forma. ¿Sí? En un gráfico presión-volumen, ¿sí? Van a tener esto, es una forma lineal. ¿Está? ¿Está hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿Más o menos se entiende? sí. Más o menos. Ponele. Sí, el tema es... A ver, espérenme un cachito. Se me rompe el zoom, a ver. Ahí está. Bueno. A ver, espérenme un cachito, chicos, porque se me... Ah, a ver, espera. No, esperen. Ahí está, al fin. Bueno. Veamos. Un proceso Tenemos otro tipo de proceso también que se va a llamar proceso isocórico, ¿sí? Que el proceso isocórico lo que se llama es cuando estamos a volumen constante, ¿sí? Recuerden que el trabajo depende de dos cosas. Depende del volumen y de la presión. Pero tengo que mantener algo constante. O mantengo la presión o mantengo el volumen. ¿Se entiende?
Hola. Sí, sí. Hasta ahí va. Entonces, si es a volumen constante, entonces lo único que me queda es que el proceso es isocórico. Entonces, el volumen acá no va a cambiar, ¿sí? El volumen acá no cambia, entonces la función tiene esta forma, se va para arriba, ¿se entiende? Porque lo único que aumenta, piensen en esto, una forma más fácil es así. Bueno, se me vuelve a romper el zoom. Una forma es esta, piensen en lo siguiente, yo tengo un recipiente, ¿sí? Y en ese recipiente yo tengo, por ejemplo, una olla a presión. Una olla a presión, ¿alguien sabe lo que es una olla a presión? Sí. Bien. ¿Qué pasa con la olla a presión cuando calienta? Empieza como a moverse el pito de ahí, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa adentro cuando empezás a calentar? Empieza a haber, si hiervo, empieza a haber más vapor y más presión. No, ¿Cómo? que si bueno, la calentás mucho, empieza a hervir y empieza a haber más presión por el vapor, ¿no? Entonces, ¿qué estás manteniendo constante ahí? La presión. No, si está aumentando la presión. No, el El volumen. El volumen. Una olla a presión es un proceso, entonces, ¿de qué tipo? Isórico. Isócoro o isocórico. Isocórico, ahí está. ¿Se entiende? Entonces, anoten eso. Vamos a anotarlo acá. Olla a presión, proceso isocórico, ¿sí? Y el motor, ¿qué sería, por ejemplo? Isobárico, ¿no? ¿Por qué isocórico? Porque la presión es constante, pero el volumen va a cambiar. Usaban los Claro. pistones también. Entonces es un proceso, parte de ese proceso isobárico. ¿Se entiende? Porque el volumen aumenta. ¿Se entiende? Hay un cambio de volumen, pero la presión se mantiene constante. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Ahí entienden la diferencia entre proceso isobárico y Sí, isocórico? profe. Sí, ahora sí, profe. Bien, profe. bien. O Sí, sea, darlo sin la ecuación de gases ideales es un poco complicado. Y después hay otro proceso que es un proceso isotérmico, porque yo les dije que dependía de las tres cosas, de la presión, el volumen y la temperatura. Por ejemplo, un proceso isotérmico, ¿qué puede ser un proceso isotérmico? Un proceso, Mantiene la temperatura. claro, la temperatura se mantiene constante. ¿Y qué puede ser algo que se mantenga a temperatura constante? un termo. Un termo, puede ser un termo. ¿Y qué pasa con el termo cuando... ¿qué pasa con el termo cuando por ejemplo, cuando lo quiero enfriar? ¿Qué pasa con el termo cuando lo quiero enfriar? O sea, piensen en esto, tengo un termo con agua caliente, lo dejé toda la noche, en una noche fría, ahora que es invierno. ¿Qué pasa cuando yo a las 8 de la mañana lo quiero abrir? Y está frío. ¿Y qué pasa con él cuando yo lo quiero abrir? Ya deja de ¿Nunca abrieron tener. un termo? ¿Nunca abrieron un termo con agua que se enfrió? No. Calculo que el aire es empujado hacia afuera, pero nunca hice eso, así que no tengo idea. Bueno, hagan la prueba. No creo que se les rompa nada, por favor, pero... ¿Cómo no creo, profe? O sea, miren, va a dejen costar un termo abrir. con agua caliente toda la noche y ábranlo al otro día a ver qué pasa. Básicamente lo que les va a pasar es que la presión va a disminuir y el volumen también va a disminuir. ¿Cómo se dan cuenta que la presión disminuye? Porque cuando quieren abrir el termo escuchan un... ¿Se entiende? Y eso como que está chupando, en realidad está entrando aire de afuera hacia adentro porque la presión disminuyó, ¿sí? Y si la presión disminuyó, también va a disminuir el volumen porque el volumen va a ser muy chiquito. Entonces lo que está pasando ahí es que hay vacío en ese termo. Y esa consecuencia del vacío es lo que hace que entre todo para adentro. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Eso es muy común en un aparato que se llama autoclave. Todavía no lo vieron, lo van a ver cuando lleguen a séptimo. Pero bueno,
Eso es más que nada los 3 procesos principales que tiene el trabajo de presión-volumen. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé si anoten todo, igual esto está quedando grabado, así que la grabación se va a subir después. Bueno, veamos. Bueno, este es el cuadrito que les dejé el otro día para la actividad del foro, que a nivel molecular lo que está sucediendo cuando uno hace un trabajo, lo que está haciendo es impulsar el líquido, impulsar todas las moléculas en una sola dirección, y en cambio el calor es distinto. El calor lo que está pasando es que todas las moléculas se van desordenando y se van chocando entre sí y generando fricción. Esa fricción genera eso lo que ustedes ven como calor, ¿sí? Y se manifiesta como se puede decir, de forma desordenada, no tan ordenada como es el trabajo. Y yo dejé una pregunta que decía que si el calor y el trabajo eran magnitudes intercambiables. ¿Se acuerdan que habían visto la máquina de Joule? Que se podía decir que si yo podía cambiar calor por trabajo, no, al revés, yo podía cambiar trabajo por calor, pero yo puedo hacerlo al revés, puedo cambiar calor por trabajo. Yo había visto, profe, que busqué información y en una página, me aparecían todas cosas distintas, pero en una página me había puesto que no se podía porque ignoraba la segunda ley de la termodinámica, creo. Bien, es cierto, no se puede Sí. porque viola la segunda ley de la termodinámica. No todo el calor se transforma en trabajo y no todo el trabajo se transforma en calor. ¿Se entiende? Entonces, pero de que hay, lo hay. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo transformar un poco de calor en trabajo, pero no todo. ¿Se entiende? Porque si no, tendría Sí. máquinas súper eficientes y esas máquinas súper eficientes en realidad no existen. Si alguien tiene ganas de buscar, busque la máquina de movimiento perfecto, puede buscar la escena de la máquina de movimiento perfecto de los Simpsons también, es muy buena, pero bueno, lo podemos ver cuando veamos segundo principio. Pero básicamente es eso, ¿sí? Yo quería que vean acá desde lo molecular qué pasa con el calor y qué pasa con el trabajo. Y acá... Esa sería la respuesta a lo del foro, un tipo de respuesta. Sí y no. Una de las respuestas era, o sea, muchos contestaron sí, otros contestaron no, porque eres una pregunta abierta a discutir. No hay en las respuestas de los foros no hay respuestas correctas, sino que hay respuestas. Y lo básico, la cuestión de los foros es para que ustedes busquen información y con esa información puedan elaborar algo y con eso elaborado lo escriben. Es para eso, es para que fijen conceptos. Yo lo que les quiero decir ahora es que acá viene a colación lo que yo venía diciendo, que si yo tendría que ver a nivel molecular cómo funciona cada moleculita, ¿sí? Es muy difícil. Cómo funciona cada una, qué trabajo está haciendo cada una, sería muy difícil. Entonces, esto termina pasando lo mismo, está dependiendo de su estado inicial y de su estado final. No, está dependiendo del recorrido, perdón, no de su estado inicial o de estado final. Lo mismo acá con el calor. El calor también, tengo que estar viendo qué pasa moleculita por moleculita. Entonces, esto a mí no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de medir molécula por molécula a ver qué pasa. ¿Se entiende? Ustedes cuando pesan, ya estuvieron, ¿no? Laboratorio de química el año pasado. Sí. ¿Tuvieron molaridad y normalidad como soluciones? No recuerdo. Creo que hicimos el cálculo de soluciones con moles, pero después el otro no. Bueno. Soluciones con moles no dio porque dijo que era muy avanzado, porque algunos ni siquiera no sabían hacer las soluciones normales. Bueno, cuando empiecen a ver molaridad y normalidad, uno no pesa un mol de sustancia. No hay una manera de poder decir cuánto es un mol de sustancia. Hay algo aproximado que es el número de Avogadro. Pero yo no puedo agarrar y decir, esto es un mol de sustancia. O sea, no es una cantidad pesable.
sigue convertible a una cierta masa y una cierta masa relativa, pero es relativizada, ¿se entiende? Entonces, ahí hay un jueguito. Hay un jueguito de eso, y lo mismo pasa con la química. Yo lo que pasa es que universalizo todo en el número de Avogadro y digo que un mol son tantas partículas. No sé si es exacto, pero bueno, yo mantengo esa medida relativizada, o sea, relativo a algo, relativo al número de Avogadro. Bueno, corto acá y empiezo con la reunión. ¿Dale? Buenísimo. Entran con el mismo link, ¿eh? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí.